tiesos como los yesos de sombras. Es mi mentor, ha sido mi maestro y con el tiempo mi amigo, que nos va a hablar de los fósiles y el estudio de la historia de la vida. Aquí. Pues buenas tardes a todos. En primer lugar quiero agradecer la confianza que ha tenido Chimo Sendra e Indavecio, a su vez recomendado por él, de invitarme a dar esta charla a esta localidad que me ha sorprendido muy favorablemente en cuanto a la maravillosa colección de pintura que contiene. La pintura para mí es una segunda profesión. Bien, don Anastasio pues he considerado que ha hecho un don magnífico a la ciudad de Cuevas de la Almanzora. Dicho esto, pues vamos a pasar a mi conferencia, que se llama, como aquí ustedes pueden ver, los fósiles y el estudio de la historia de la vida. Pero debajo lleva una coletilla que dice que es una aventura en curso. Es decir, la aventura no está acabada y va a durar mucho más. Vamos a hablar en primer lugar de la fascinación ejercida por los fósiles. Veamos que en el mundo del tebeo, del cómic, si usamos la nomenclatura anglosajona, pues aquí tenemos la saga dibujada por uno de los mejores dibujantes de la segunda mitad del siglo XX, Jacques Tardi, con la cual inicia las extraordinarias aventuras de Daudansé, que por cierto hicieron una película malísima sobre ello, y empieza en el Museo de Historia Natural de París. Ahí eclosiona un huevo de pterosaurio. El pterosaurio sale de dentro del huevo, rompe la vitrina donde está. Esta viñeta ya no se ve aquí. Rompe la vitrina y esa claraboya que hay arriba de todo la rompe a su vez y sale a París. Bien, aquí a la derecha tenemos la misma sala. Esto figura que es 1911, esto está como está ahora. Bien, esto es un cuadro ya de un gran pintor contemporáneo que es André Delvaux, uno de los primeros surrealistas y belga, que era amigo de René Magritte. Se llama Esqueleto en el Museo, y esto es una de las salas del Museo de Historia Natural de Bruselas, en donde hay numerosos esqueletos fósiles. Con todo esto a la mano. Vale. Y a título de anécdota quiero explicar una breve historia. Quiero explicar una breve historieta que me afecta a mí. Esta es la montaña de Montjuïc. No sé si han estado en Barcelona alguna vez. Esta montaña está en el puerto, encima del puerto. Y estos son depósitos que están formados por materiales, fueron depositados hace entre 11 y 7 millones de años, o sea, una cosa que para nosotros es muy moderna. Esto se llama Mioceno, como Chimo nos ha estado explicando hasta ahora, y esta carretera pues empieza por aquí abajo, sigue por ahí, etc. Bien, entonces en esta montaña hay unos fósiles muy abundantes, que son estos caracoles. Estos caracoles se encuentran por toda la montaña y reciben el nombre científico de Protoma rotífera Lamar 1804. Bien, ¿por qué estoy explicando esta historieta?
esta historieta la estoy explicando porque cuando yo tenía 24 años o una cosa así, me acuerdo que fui con unos amigos. Él era muy amigo mío y iba con la que era su novia y que luego fue su esposa. Bien, ella era muy joven, él era un poco mayor, muy joven quiere decir 19 años o una cosa así, él 24 como yo. Bien, entonces pues ella, con la inocencia de una persona joven, dijo: a mí lo que más me haría ilusión sería encontrarme un día un fósil. Y yo atravieso la carretera, voy a un sitio que conocía muy bien, cojo un puñado de las protomas y le digo: ¿cuántos kilos quieres? Por lo tanto, eso quiere decir que los fósiles no son rarezas. Y ahora nos vamos a pasear por las cercanías de Cuevas de la Almanzora. ¿Qué encontramos? Pues encontramos afloramientos que tienen fósiles, pero fíjense en una cosa. Fíjense en que estos afloramientos, si los vemos en detalle, figura que están depositados en términos de capas. ¿Lo ven, no? Unas capas muy claras, aquí se ven. Yo me creía que esta foto era de Chimo, porque era la época en que yo venía con él aquí, era una foto que yo le hice, y cuando aumenté me di cuenta de que era yo. O sea que han pasado unos cuantos años después de esta foto. Bien, ¿qué materiales? Esto está entre 5 y 2 millones de años, eso es el Plioceno, como muy bien nos ha explicado hace un momento. ¿Qué clase de materiales encontramos aquí fosilizados? Pues restos de vertebrados, sobre todo de cetáceos. ¿De acuerdo? Aquí esto es una vértebra. Eso es un sirenio. Esto es un sirenio, vale. ¿Esto qué era? Esto era una costilla. Una costilla. La primera izquierda. Vale. Pero ¿qué encontramos también? Y hoy me ha hablado el camarero del hotel sobre ello. Me ha dicho que su hermano tenía una magnífica colección de dientes de tiburones. Pues dientes de tiburones a gogo. Y finalmente, ¿qué más nos encontramos? Nos encontramos restos de moluscos. Bien. Muy bien conservados. Vale, hay que no me enumerar. Bueno, los fósiles, ¿cómo se presentan al hombre? Los fósiles, en primer lugar, saben de las rocas de la envoltura superior de la Tierra. Se han de extraer por excavación, ¿no? La etimología de fósil viene de fodere, en latín, que quiere decir literalmente para excavar. Y aquí tenemos al amigo Chimo sacando por excavación este resto de ballena. Por otra parte, recuerdan partes que pertenecen a seres vivos, conchas, huesos y dientes, pero no suelen recordar, por otra parte, su estado original. Fijémonos que aquí tenemos 3 fósiles que son más o menos de la misma familia. Sus representantes actuales viven. Y normalmente hay unos que tienen aspecto pétreo, mientras que este parece recién recogido de la playa. Y más o menos son de la misma edad geológica. Si les digo la edad geológica de los 3, van a alucinar. Entre 40 y 50 millones de años. ¿Vale? O sea, que unos sufren una serie de transformaciones, mientras que otros apenas son alterados. Por otra parte, pueden aparecer en ambientes distintos de lo actual en aquel lugar. Por ejemplo, organismos marinos, fósiles de organismos marinos en la cima de una montaña. Aquí arriba tenemos más o menos capas con sedimentos ya consolidados que se habrían depositado muy cerca de la costa. Muy cerca de la costa, con fósiles característicamente marinos. ¿Les digo el nombre de la montaña? Es el Everest, la montaña más alta de la Tierra. Y finalmente,
no siempre han significado lo mismo que actualmente. Precisamente el sentido común en una época lo da el nivel de conocimiento que ha alcanzado el hombre hasta aquel momento. Pues bien, el sentido común en el siglo XVI quedaba muy limitado porque apenas se conocía el mundo viviente. Se estaban descubriendo las Américas, animales y plantas que no tenían nada que ver con los que habían en Europa, en África 3/4 de lo mismo, etc., ¿no? Y muchas cosas, pues, ni se sabía lo que podían ser. En definitiva, ¿qué son los fósiles? Un fósil es toda evidencia directa o indirecta de la existencia de un organismo y contenida dentro de la corteza terrestre, para empezar. Por eso se han de extraer excavando. ¿Qué quiere decir evidencia directa? Pues son este tipo de fósiles que tengo representados aquí. Tres grupos de fósiles de cuevas de Almanzora y una planta fósil de muchos millones de años tras ella. Carbonífero. Del carbonífero, sí. ¿Es de Córdoba? No lo sé. ¿Y qué quiere decir evidencia indirecta? Los fósiles presentan huecos como ese. Esta forma enrollada es hueca por dentro. Eso se puede rellenar del barro o de la arena que tiene a su alrededor y se consolida eso en su interior, se disuelve la concha y nos queda la evidencia de que existió esa concha, pero no tenemos la concha original, solo tenemos su relleno. O bien, huellas de la actividad. En este caso, estos son las huellas que dejaron uno de nuestros antepasados más antiguos, que el doctor Palkis nos hablará dentro de un ratito, que son los australopitecinos. Y esto se encuentra en África del Sur. Y ahí se ven las huellas de los pies, y ahí parece ser que hay un buen rollito entre ambos. Bien, los fósiles se extraen por excavación. Y se extraen, esto es un esquema del interior de la Tierra hasta su centro, no lo voy a detallar. Esto es la corteza terrestre, pues en los fósiles, se llama también litosfera, y los fósiles se encuentran solo en la litosfera, pero no por dentro, evidentemente. En el siglo XVI, ¿qué consideraban como fósil? Fijémonos. No sé si están muy familiarizados con los minerales y la mineralogía, al menos los minerales siempre llaman mucho la atención porque son muy bonitos, son cristales perfectos, etc. Ahí tenemos el típico cristal de pirita, el típico cristal de cuarzo, que esto se puede extraer, se extrae normalmente por excavación. Por lo tanto, esto era considerado fósil. Segundo, los objetos para los cuales hoy reservamos el nombre de fósiles. Aquí he puesto los dientes de una especie extinta de équido o una concha de molusco bivalvo como aquellos que veíamos antes, pero fíjense que ya está más deformada, más rota, etc. Y finalmente había una serie de cosas, objetos de características intermedias imposibles de colocar. Esto es lo que hoy día llamamos, esto no lo voy a comentar, esto es lo que hoy día llamamos belemnites, y los belemnites, si los rompemos, vemos que tienen la misma estructura que una estalactita, pero clavada. En cambio, estos belemnites quedan divididos por un surco que hay en dos partes simétricas, y eso recuerda más bien un animal. ¿Qué era? Restos de un animal, una cosa puramente inorgánica en que la vida no tenía nada que ver. Entonces, los fósiles, a partir del siglo XVI, se clasifican y se figuran. La clasificación es el primer paso que se da en cualquier ciencia, clasificar los fenómenos que se presentan ante ella, y con algún nexo. Y entonces conocer los distintos tipos de fósiles
que se consideran simples cosas, objetos en el siglo XVI. Nada de las concepciones que tenemos ahora. Aquí tenemos la figura, el primero que se preocupa de los temas que hoy llamaríamos de geología, que es Georgios Agrícola, y se considera que esta ilustración que él publicó fue la primera vez que se ilustraba un fósil. Bien. Pero, sin embargo, quien lleva a cabo la gran clasificación de los objetos fósiles en pleno siglo XVI es este hombre que se llama Konrad Gessner. Konrad Gessner fue un gran estudioso. No era un científico, era un hombre estudioso de la etapa precientífica. Y publicó, él estudió, por ejemplo, fue uno de los primeros zoólogos marinos. Se preocupó de los peces, de los cetáceos, etc. Y publicó ese libro que tenemos a la derecha, que se llama De Rerum Fossilia, que quiere decir de las cosas fósiles, de los objetos fósiles. Bien, Gessner lleva a cabo su clasificación. Lo que he presentado antes era la clasificación de Gessner, realmente. Y no me preocupa lo parecido cuando se da con estructuras orgánicas. Fíjense la página del librito, la página esta de aquí, que representa unos dientes de tiburón como los que acabamos de ver hace un momento. Y él pone otra lámina diciendo, pues se parece mucho a esto. Esto era como imaginaba él un tiburón. ¿De acuerdo? Se parece mucho a esto, pero eso no me preocupa en absoluto porque había muchas maneras de explicarlo en esa época. ¿Y en qué piensan? Quizás se rían un poco. Piensa que los fósiles se pueden utilizar desde un punto de vista medicinal. Era la época de Paracelso, alquimista y médico. Paracelso precisamente decía cosas tales como que una planta que tenga frutos en forma de ojo va a servir para curar las enfermedades de los ojos. ¿Vale? No nos riamos. Es un momento en que hay que avanzar y trillar cada camino. Este camino es trillado a lo largo del siglo XVI y mediados del XVII y se ve que no lleva a ninguna parte. Pero hay que trillarlo. Bien, Gessner introduce otra cosa. Cuando nosotros clasificamos un conjunto de objetos heterogéneo, ¿qué hacemos? En primer lugar, describir un tipo de cada. Luego lo figuramos en una monografía y finalmente guardamos un ejemplar con el cual comparar. Y ese es el germen de los museos. Aquí les presento dos museos, bueno, dos colecciones, la del médico Kentman en Torgau, en Austria, y el Museo Calzolari en Verona. Esta colección de aquí es una colección de fósiles. Está guardada en un gran armario y aquí está todo lo que contiene los cajoncitos del armario. Acabamos el tiempo. Sí. ¿Y el concepto moderno de fósil cuál es? Bien, se establece en el siglo XVII. Y el aspecto orgánico no se debe a ninguna de las causas que se creía hasta aquel momento. Una de las causas es la tercera, que dice que un germen de organismo se mete por las fisuras de la Tierra por una idea que había de circulación universal del agua. Un germen llega un momento en que su recorrido queda interrumpido, empieza a crecer y desarrollarse y al final eso da origen, por ejemplo, a un fósil de esos tan bonitos de pez entero. ¿De acuerdo? Bien. El método científico va a refutar todas estas creencias, porque, por ejemplo, si esa última idea fuera la que acabo de decir, si el animal hubiera crecido
allí en ese espacio, habría deformado los materiales adyacentes, y esos materiales no estaban deformados. ¿Vale? ¿Quién fue el que argumentó de esta manera? Fue este hombre, Nicolaus Steno. Nicolaus Steno hizo la primera argumentación científica sobre el concepto de fósil. La forma de diente de tiburón de un fósil, ¿a qué se debe? En primer lugar, a que pertenece a un pez de ese grupo. En segundo lugar, que ese pez murió y su cadáver fue al fondo y se descompuso. Un tiburón no tiene, su esqueleto no está osificado, aunque sea un esqueleto de vertebrado, no está osificado, es cartílago y se descompone por completo. Lo único que queda de un tiburón son los dientes. ¿De acuerdo? Y esos dientes quedan enterrados en los sedimentos del fondo. Esos sedimentos en ese momento son grava o arena o sobre todo barro. Bien, todos estos materiales se petrifican y finalmente afloran desde el fondo. Por eso nos los encontramos en la cima del Everest, en algunos casos. Bien, estos argumentos fueron recogidos por este hombre que era Robert Hooke, el gran antagonista de Isaac Newton en Inglaterra. Tanto Steno como Hooke pertenecían a sociedades científicas ya muy importantes, las primeras sociedades científicas conocidas, y publicaron sus trabajos en las revistas que editaban esas sociedades. El trabajo de Steno llega a Hooke y él argumenta no sobre los dientes de tiburón, sino sobre las maderas fosilizadas en silicio. Bien, esto que nos parece hoy día de sentido común, pues se tarda más de un siglo en aceptar. Y digo que tanto por motivos científicos como por motivos teológicos. Aquí Chimo me ha prestado esto que lo tienen en el cartel, me lo ha prestado, y figura un cetáceo. Ese cetáceo vive, ¿dónde está? He dicho aquí, vive, muere, se hunde, empieza a descomponerse, hay otros este tiburón, por ejemplo, le da mordiscos a la carne, al final lo único que queda es el esqueleto, las corrientes del fondo lo van desarticulando, nos queda esto, y al final se deposita una nueva capa encima, y esta es la explicación de Steno vista en vez de con un tiburón, con una ballena. ¿De acuerdo? Fijémonos que para llegar a esto se necesitaron varios siglos. Entonces, vamos a hablar de los fósiles, de las rocas que los contienen y de la historia de la Tierra. También surge de la argumentación de Steno. Los restos, ¿qué hemos dicho que hacen? Pues se entierran en arena, en grava o en fango. ¿Qué más tenemos? Que los sucesivos aportes de materiales se apilan. Imagínense que yo cojo un libro, lo pongo aquí abajo, luego cojo otro libro, lo pongo encima, cojo otro libro y lo pongo encima, y así sucesivamente. El primer libro que he puesto está debajo de todo, el siguiente está encima del primero, un tiempo después, pero el que tiene encima es más moderno todavía que el que tiene inmediatamente debajo, y así sucesivamente. Entonces, cada capa tiene otra debajo, más antigua, y otra encima, más moderna. Este es el famoso principio de la superposición de los estratos. Y ahí lo podemos ver ejemplificado en este caso de Cuevas de la Almanzora. Vamos el tiempo, que no me pase. Vale. Bien. Entonces, si esto es así, los paquetes de materiales estratificados de la Tierra se pueden ordenar en el tiempo. Este es más antiguo que este, el que tiene debajo es todavía más antiguo, y así sucesivamente. Y así llegamos al concepto de tiempo geológico o tiempo profundo. El tiempo geológico es
entre finales del siglo XVIII y principios del XIX hasta mitad del XIX que se efectúan sus grandes subdivisiones. A mediados del XIX ya sabemos que hay una era paleozoica, una era mesozoica y una era cenozoica. La paleozoica es la de los trilobites, la mesozoica va de los dinosaurios y la cenozoica va de los mamíferos y el hombre, al final de todo. Bien, a principios del siglo XX se descubre la radiactividad. Hay elementos químicos que se descomponen y dan lugar a nuevos elementos. Ese proceso se da a una tasa constante, a una velocidad constante. Hay algunos elementos como carbono 14, que se descomponen y no dejan residuos en 40.000 años. Pero hay otros cuya descomposición dura una pequeña cantidad dura miles y miles de millones de años. Con eso ya tenemos que el tiempo lo podemos medir con una unidad propia nuestra, que es el año, pero que nos desborda literalmente, nos desborda. Es el tiempo geológico. Tendríamos el Paleozoico, empieza hace 540 millones de años, empezaría aquí, y se acaba hace 252 millones de años. Todo esto es el Mesozoico, que se acaba en 65 millones de años. Y esto es el Cenozoico, que todavía no se ha acabado, aunque algunos dicen que estamos en una nueva era. Bien, ¿dónde estamos nosotros? Nosotros estamos aquí arriba. Esto es lo que estudian conjuntamente los arqueólogos y los paleontólogos. La etapa del establecimiento del hombre y sobre todo de su cultura. A nosotros nos interesa más la parte biótica y al arqueólogo la parte cultural. Todo lo demás lo estudiamos nosotros. Cuando llegamos aquí, hay tiempos más antiguos todavía. Hay tiempos más antiguos que se llaman tiempos precámbricos. ¿Qué aporta esto para la comprensión de la vida? Primero, las especies no son ni eternas ni inmutables. Lo primero que llama la atención de los fósiles, si aceptamos su origen orgánico, es que las especies se extinguen en determinados momentos del tiempo. Bien, ¿cuántas clases de extinción existen? Pues existen extinciones, todos habrán oído hablar de que la cabra hispánica está en peligro de extinción, ¿no? Esto es de conocimiento común de todo el mundo. Pues bien, ¿se van a extinguir otras especies que estén con la cabra hispánica? No. O sea, que la extinción de fondo es que una especie se extingue en un momento dado por unas condiciones muy concretas que la afectan, mientras que las otras siguen igual. Pero la extinción en masa quiere decir que a nivel prácticamente global se extingue un porcentaje de especies del orden del 60, del 70 o del 80% simultáneamente. Y entonces, esas grandes etapas del tiempo geológico, como son el final del Paleozoico y el final del Mesozoico, están marcadas por extinciones en masa. Por otra parte, de la misma manera que las especies ya existentes se extinguen, aparecen nuevas especies en determinados momentos del tiempo. ¿Cómo aparecen las nuevas especies? Las nuevas especies, en principio, se creía la intervención de un creador, sobre todo en el ámbito cristiano, pero también en el ámbito islámico, se ha creído que hay un creador que hace actos específicos de creación de especies. ¿De acuerdo? Sin embargo, a partir del siglo XIX y ya
un poco más de la mitad de 1859, Darwin da evidencias suficientes sobre la derivación de unas especies con respecto de otras por evolución. Entonces, volvemos al mismo esquema que teníamos con la extinción. La aparición simultánea de muchas especies es lo que llamamos una radiación, y la aparición no coordinada, del mismo modo que había extinción de fondo que no estaba coordinada con otras extinciones, es lo más normal, pero no tiene ningún nombre. Por ejemplo, los mamíferos placentarios, que nosotros pertenecemos a ese grupo, al grupo de los mamíferos placentarios, pues se diversifican rápidamente después del final del Cretácico. Ahora, normalmente esas radiaciones muchas veces suceden también a las grandes extinciones en masa. Bien, parece que hemos aprendido casi todo. Pues no, el estudio de esta historia es una aventura en curso, que es el subtítulo de la conferencia que da. Y fijémonos que en la segunda mitad del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI nos han surgido nuevos instrumentos de análisis que nos permiten avanzar en esa aventura, y al mismo tiempo han surgido nuevos hallazgos. Por ejemplo, los vertebrados terrestres, todo el mundo sabe que son vertebrados de 4 patas, tetrápodos. Somos anfibios, somos reptiles, somos aves y somos mamíferos. Estos nombres hoy día no funcionan mucho, pero creo que todo el mundo es de conocimiento común, que habían estos nombres antiguamente. ¿De quién derivan los vertebrados terrestres? Derivan de peces con las aletas muy modificadas. Hoy conocemos una secuencia de transiciones que lleva de esos peces ancestrales, que es un grupo muy concreto, hasta los primeros anfibios. ¿De acuerdo? Y así podríamos ir diciendo multitud de ejemplos. Bien, aquí tenemos un resumen de la historia de la vida. 4.600 millones de años, el origen de la Tierra. La idea que tenemos actualmente. Un poco por encima tenemos las rocas más antiguas. A 3.500 millones de años aparecen bacterias. Las primeras bacterias se encuentran numerosos corpúsculos fosilizados que nos dan evidencia de ellas, aparte de sustancias que solo pueden ser originadas orgánicamente. Hay un tipo de bacterias muy especiales que aparecen hace 2.700 millones de años, que se llaman cianobacterias. Las cianobacterias producen oxígeno. La atmósfera hasta ese momento no contiene oxígeno. Empieza a oxigenarse la atmósfera. Y esa atmósfera oxigenada, tal como la conocemos ahora, aparece en 2.200 millones de años. Y un poco más tarde aparece la capa de ozono. En 1.900 millones de años aparecen los primeros seres unicelulares con una estructura de la célula tal como la conocemos en nuestro cuerpo, por ejemplo, membrana, citoplasma y núcleo. Las bacterias, sin embargo, no tienen esa estructura, solo tienen membrana y citoplasma. ¿De acuerdo? Hacia 1.200 millones de años aparecen las algas multicelulares, y cuando llegamos a los 541 millones de años, un poco por debajo aparecen los primeros animales, los hongos y las plantas. Y estos son las 3 eras que acabamos de nombrar: paleozoico, mesozoico y cenozoico, separadas ambas por 2 grandes fenómenos de extinción en masa. Fíjense que de la historia de la vida solo conocemos muy a fondo los 541 millones de años últimos. Todo esto son más de 4.000 millones de años. Pero hay
testigos, pero no con abundancia, testigos paleontológicos, pero no con abundancia que tenemos aquí. Bien, y ahora vamos a pasar a los museos en el mundo. Aquí he presentado 3 bonitos ejemplos de museos muy importantes. El Museo Británico de Historia Natural, que guarda 7 millones de fósiles entre vertebrados, invertebrados y plantas. El Museo Americano de Historia Natural en Nueva York, que contiene una importantísima colección paleontológica a su vez. Y abajo, ese es el Museo de La Plata, que contiene los famosos mamíferos sudamericanos, el megaterio y otras formas de ese estilo. Bien, entonces, aquí yo había ido a dar, no de La Plata, no, al Museo de Buenos Aires. Yo había ido a dar un curso a la Universidad de La Plata, invitado por mis anfitriones que están aquí delante, y me llevaron a ver el Museo de Buenos Aires y yo estoy ahí detrás. Estábamos preparados para ir luego a la ópera, el recién restaurado Teatro Colón de Buenos Aires, y por eso vamos un poco mudados los 3. Bien, museos españoles. Aquí tenemos el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, que no solo contiene paleontología, sino zoología, botánica, etcétera, pero tiene un sector de paleontología muy importante. Un museo especializado en paleontología es el Museo del Seminario Conciliar de Barcelona, inaugurado a finales del a la segunda mitad del siglo XIX por el famoso canónigo Olmera, que fue uno de los primeros geólogos y paleontólogos serios españoles. Aquí tenemos el Museo de Geología, el Museo Martorell de Geología de Barcelona, y a la izquierda está la sección de mineralogía y a la derecha está la sección de paleontología, que es enorme. Aquí tenemos el Instituto de Paleontología Miquel Crusafont en Sabadell, que está ya especializado en vertebrados fósiles, sobre todo mamíferos. Es una de las colecciones importantes españolas, junto con la que puede albergar el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Y finalmente, ¿qué pasa aquí? Sin querer. Aquí tenemos el Museo de Prehistoria y Paleontología de Orce, o Palacio Segura, ¿verdad? Que es importantísimo por los hallazgos que hay, en él, sobre todo de fósiles pliocuaternarios que pudieron acompañar a los primeros homínidos viviendo en España, en la península ibérica. El alma de este museo, así como he nombrado al canónigo Olmera, la tenemos aquí. El alma de la fundación de este museo es bienvenido. Bien, ¿cuál es el interés de los museos? El interés de los museos... Vamos bien, sí. Fijémonos que en su concepción original, ¿qué tenían? Tenían 2 funciones, que serían la comparación con los tipos para una correcta clasificación, y otra cosa que Gessner y otros de su época se habían dado cuenta. ¿De qué se habían dado cuenta Gessner y otros estudiosos de su época? Pues que cada región del mundo parecía tener fósiles distintos de otras regiones, pero no se sabían explicar por qué. De momento registraban ese hecho, que es importantísimo. Hoy día sabríamos que una región con materiales puramente paleozoicos sería muy diferente en su contenido fósil de una región con materiales exclusivamente cenozoicos. Aquí estamos en una zona de fósiles cenozoicos, y si nos vamos a la cordillera ibérica son fósiles puramente mesozoicos. Bien, actualmente tienen una triple función: investigadora, didáctica y divulgativa. Vamos a hablar de la función divulgativa.
Y voy a poner como ejemplo el Museo de Ciencias Naturales del Ayuntamiento de Valencia, que lo tienen aquí. Es un edificio emblemático de los años 30, construido por un arquitecto que fue discípulo de uno de los grandes arquitectos racionalistas de esa época, no sé si era de Mies van der Rohe o uno de ellos. Y aquí tenemos las actividades que pueden haber en este museo. Actividades dirigidas a niños, actividades dirigidas a bachilleres, y incluso a mí me servía para llevar a mis alumnos a aprender las cosas que les había enseñado en teoría. Fíjense que un niño pequeño se fascina ante ese megaterio que tenemos en la foto de arriba. Y esta niña, ¿qué está haciendo? Hay algunos fósiles que la dirección permite que puedan ser tocados. Y aquí una monitora está guiando la mano de la niña de alguna manera para que toque el fósil. Y se dé cuenta de que eso existe ahí. Y en este museo hay un aspecto didáctico muy importante. Varios carteles hablando sobre la paleontología, y uno es qué es y qué no es la paleontología. ¿Qué es la paleontología? Pues ir a hacer una excavación en serio, trabajar en el gabinete, meter el fósil en un museo, como nos ha dicho Chimo, y finalmente pues dar conferencias sobre eso, etcétera, etcétera. ¿Qué no es la paleontología? Pues aquí nos han pintado un tío con aspecto de caco que va a expoliar un yacimiento, vende los fósiles como objetos puramente ornamentales o falsamente ornamentales. Aquí hay un chiste que no sé si se identifica. Se ve un locutor de televisión con dos ammonites, uno a cada lado. Los ammonites eran los cuernos de Júpiter Amón, se llamaban así porque se creía que eran los cuernos de Júpiter Amón, que era una divinidad egipcia. O sea que está diciendo que lo que está en medio es un cornudo. Bien, y finalmente, como que no hay comercio de fósiles ilegal, y se acaban propagando auténticas papanateces, como han dicho que han visto un plesiosaurio en las Columbretes. Bien, entonces, ¿qué divulgar y qué enseñar? Pues divulgar y enseñar los objetivos actuales de la paleontología. ¿Qué objeto tiene esta enseñanza? Pues tiene por objeto mostrar lo que es el registro fósil. El registro fósil, como he dicho antes, es el conjunto de materiales que está dentro de la corteza terrestre y que nosotros vamos extrayendo. Para empezar, ¿cómo pasan cosas que están vivas a ser integradas sus cadáveres o sus huellas a la corteza terrestre? Pues ese paso lo estudia la tafonomía, que literalmente quiere decir tafos, enterramiento, nomos, leyes, las leyes del enterramiento. ¿De acuerdo? Luego hemos visto que uno de los aspectos más importantes es la ordenación temporal. Criterios de biocronología. Los fósiles precisamente nos permiten no solo el principio ese de superposición de los estratos, sino los contenidos en fósiles nos permiten decir esta especie llega de aquí a aquí, en el tiempo, y por lo tanto otra especie que empiece en ese momento pues avanzará otros tantos pasos en el tiempo, y así sucesivamente. Pues bien, eso es lo que se llama biocronología, los fundamentos de la ordenación temporal mediante fósiles. Pero esa ordenación temporal mediante fósiles finalmente incluirá todos los fósiles en cada momento, y eso nos narrará la historia de la vida. Y esa historia de la vida hay que comprenderla desde un punto de vista biológico, y eso es lo que llamamos paleobiología. Estos son los objetivos de la paleontología moderna.
Y aquí los tengo puestos en este esquema: tafonomía, biocronología e historia de la vida. Y fijémonos en una cosa: el núcleo duro de la paleontología es la paleobiología. ¿Qué divulgar y qué enseñar? Pues los museos tienen una parte que es accesible al público. Volvamos al esquema triangular que hemos hecho. Tafonomía, pues tipos de fósiles y de conservación. ¿Cómo se conservan los fósiles? Es uno de los objetivos de la tafonomía. Biocronología, pues mostrar el fundamento mediante ejemplos concretos. Pues esta especie llega de aquí a aquí y va a suceder esta otra que llega de aquí a aquí, en el tiempo. Historia de la vida, mostrar la sucesión de la vida sobre la Tierra y destacar los momentos de extinción en masa y de radiación. Esto se puede hacer con réplicas, con fósiles originales, con esquemas muy gráficos que ilustren perfectamente el tema. Y la paleobiología, pues poner de manifiesto cómo los fósiles pueden mostrar el crecimiento, la ecología del pasado, como nos va a explicar el doctor Palkis, que está por aquí. Y entonces, finalmente no, quiero destacar que un museo no debe exhibir todo su material, solo aquel que es de interés didáctico. Normalmente se escogen fósiles atractivos, pero los fósiles interesan todos, atractivos y no atractivos. Esos están almacenados en un museo. Todo visitante, ¿cómo ha de salir? Pues ha de salir con una idea muy clara en lo que se refiere a la historia de la vida. Esta es transitoria y lo que ha triunfado en un momento dado, pues puede ser barrido en otro momento de esa historia. Fíjense una cosa, yo a mis alumnos les solía decir: el mar paleozoico y el mar mesozoico estaba dominado por moluscos cefalópodos. Todos no sé si tienen una idea clara de lo que son los cefalópodos. Es la sepia, el calamar, el nautilus, el pulpo. El nautilus es de concha externa, perdón. Es el único de concha externa que tenemos hoy día. Todos los demás son de concha interna, o incluso los pulpos no tienen concha. Bien, entonces, los mares paleozoicos y mesozoicos están dominados por cefalópodos de concha externa. A partir del mesozoico solo quedan los nautilus de este grupo. Y hoy día los cefalópodos son una reliquia. Muy abundantes las sepias, muy abundantes los calamares y muy abundantes los pulpos, pero son tres planes de estructura muy similar en cada caso. Bien, vamos a ver cómo se desarrolla una concha. Este caracol es uno de aquellos que he enseñado al principio de todo. Tiene unos 50 millones de años. Y fijémonos que la concha presenta aspectos diferentes. El animal se va desarrollando así, en este sentido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la concha refleja el desarrollo interno del animal, de alguna manera. Vamos a las dos primeras vueltas. Si nos fijamos, la primera tiene unos granitos. Tiene unos granitos, una fila de granitos, otra, y una cuarta que está por aquí abajo. La cuarta aquí ha desaparecido y siguen los granitos. Pero, si nos vamos a esta otra vuelta, que es intermedia, vemos que los granitos de arriba están ya muy desarrollados. Y aquí estos están un poco menos desarrollados y estos un poco menos. Y si nos vamos hacia el final, ¿qué acabamos viendo?
que solo predominan los granitos de arriba muy desarrollados y los otros se quedan convertidos en estos filamentos que vemos aquí. ¿De acuerdo? Fijémonos en otra cosa. Este fósil está desgastado, ¿lo ven? Es como si lo hubieran limado. Eso quiere decir que ha rodado esa concha antes de enterrarse. Eso es un aspecto tafonómico. Vamos a ver ahora una cuestión de ecología pretérita, o que se llama también paleoecología, que es de lo que nos hablará el señor Pablos. Esta es la misma especie, pero fíjense que tiene un estado de conservación muy diferente del ejemplar anterior. Viene de la misma localidad y de un estrato depositado unos pocos metros por encima. Y ahí tenemos algo que no sabemos lo que es. Vamos a girar el caracol. Vamos a girar el caracol y mira lo que es. ¡Ay, qué bonito! ¿Verdad? Parecen unas estrellitas, etc. Vamos a aumentarlas. Bien, ¿qué son esto? Estos son corales fósiles. Han utilizado la concha del caracol, posiblemente en vida, para situarse encima de ellos. Cuando ha muerto el caracol, se ha tumbado. Un coral es un pólipo que segrega un esqueleto calcáreo como este. ¿De acuerdo? Todos habrán oído hablar de las anémonas de mar. Las anémonas de mar son pólipos, pero no son corales. Los corales son los que segregan además un esqueleto carbonatado o córneo. Bien, entonces se ha girado eso, estos se han muerto y con la concha ya muerta, evidentemente, se ha situado y ha utilizado la concha como soporte. ¿De acuerdo? Es decir, ¿cómo llega el coral ahí? Pues llega en forma de larva. La larva se fija y luego empieza a desarrollar el pólipo junto con su esqueleto. ¿Qué más investigar? ¿Y ahora qué investigar? Pues fijámonos que hemos hablado de las antiguas funciones, las colecciones de comparación para ratificar las clasificaciones. Pero ahora ya no es un ejemplar tipo único, sino no solo un ejemplar de cada especie, sino muchos y de muy distintas localidades. Para empezar, diferencias de conservación, es decir, taxonomía. Ya acabamos de ver que en la misma localidad, pero en estratos diferentes, hay diferencias de conservación. ¿De acuerdo? Diferentes edades, biocronología e historia de la vida. Y luego, variabilidad dentro de un mismo grupo, es decir, de fósiles del mismo estrato cogidos dentro del mismo yacimiento, y entre fósiles de la misma especie y de otros estratos procedentes de otros yacimientos y localidades. ¿De acuerdo? Y eso es ya el germen del estudio de la evolución. Y luego, distribución paleobiogeográfica, es decir, de la misma manera que una especie hoy día abarca un área geográfica de Europa y otra especie abarca pues hacia al oeste de Europa y cubre una parte de Asia, pues esto también lo vamos a ver en los fósiles. Paleobiogeografía, y también podemos hacer investigación paleoecológica. Os he puesto un ejemplo de paleoecología muy elemental y todo esto queda incluido dentro de la paleobiología. En segundo lugar, necesitamos colecciones especializadas de mamíferos y de moluscos. Por ejemplo, de mamíferos, de moluscos. Y los grandes museos, sobre todo, Londres, París, no solo abarcan colecciones especializadas, como puede ser el del Instituto Miquel Crusafont de Sabadell, que son sobre todo los mamíferos cenozoicos en la zona del Vallès y el Penedès, sino que abarcan ya muy grandes áreas.
Fíjese, se ha hablado de los 7 millones de ejemplares en el Museo Británico. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues a estudios comparativos globales, como anatomía comparada. Nos lleva a comparaciones biométricas. Esto ya no es de divulgación, porque usamos medidas de los fósiles. Y esto nos lleva, por un lado, a lo que se llama bioestadística y por otro, a lo que se llama morfometría geométrica, que esto ya explicado ya queda muy lejos del alcance de nuestra conferencia. Análisis químicos comparativos, es lo que se llama biogeoquímica. Los fósiles no han de estar alterados químicamente y eso nos puede conducir a datos paleoecológicos como temperatura, nutrición, etc. Y finalmente, direcciones generales en la evolución del grupo, lo que se llama limitación, sobre todo limitaciones evolutivas. No cualquier forma se puede producir, solo hay unas guías para la evolución. Voy a ponerles un ejemplo de lo que estoy hablando. Es una publicación que tenemos el doctor Palkis, que está aquí, con uno de nuestros discípulos, que es Borja Figueiredo. Ambos están en la Universidad de Málaga, yo estoy en la Universidad de Valencia. Firmamos este trabajo en una de las más prestigiosas revistas internacionales, que es Paleobiology. Y nuestro discípulo, pues, creó, basándose en una serie de medidas de mandíbulas y de cráneo, medidas de mandíbulas y medidas craneales en carnívoros, abarcando 463 especies de los mismos. Fíjese de dónde han salido estos datos. Logramos financiación para que pudiera ir a 6 grandes museos. El de Nueva York, que hemos visto una foto hace un rato, el de Londres, que también hemos visto la foto, Berlín, el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, el Museo de Historia Natural de París y el Museo de Estocolmo. Entonces, mediante procedimientos matemáticos muy sofisticados, que incluyen tratamiento informático, él dibuja, ¿son mandíbulas o son cráneos? Sí. Dibuja todos los cráneos posibles a partir de unos puntos determinados y también todas las mandíbulas posibles a partir de otros puntos determinados de las mandíbulas. Y la sorpresa, ¿cuál es? Que todo lo que está enmarcado aquí de esta manera, son las formas que ha realizado la evolución. Las otras no las ha realizado tanto para los cráneos como para las mandíbulas. Es que lo veo muy mal, es cierto. Se ven muy difuminadas. Sí. Bien. Entonces, los museos locales. Esto ya es prácticamente el final de mi presentación. Vamos a apagar esto, no hace falta. Los museos locales, ¿dónde están? Pues imagínense que tenemos un área muy rica en patrimonio paleontológico. Una Almanzora, que es lo que nos está rodeando, esta población en la cual estamos está rodeada de un rico patrimonio paleontológico que ha sido el primer ejemplo que hemos visto. ¿De acuerdo? Son la base, el punto de partida de nuevas investigaciones de más detalle. Y entonces estas nuevas investigaciones ¿a qué conducirán? En primer lugar, a enriquecer el patrimonio paleontológico. Pero, además, pueden contener materiales relevantes que no estén en los grandes museos que acabo de nombrar hoy. Y entonces, esto nos va a permitir levantar el vuelo hacia investigaciones de gran alcance y no
de alcance local. Bien, entonces, pues los fósiles ordenados en el tiempo nos muestran esa historia de la vida de la que hemos estado hablando todo el rato, y podemos observar el fenómeno de la extinción y el surgir de nuevas especies por evolución. Estos hallazgos, precisamente en los últimos 20-30 años, nos han hecho avanzar mucho en esta aventura que está todavía en curso. Como digo, hay nuevas técnicas de tipo matemático, que ya hemos detallado aquí, de tipo químico, que es lo que nos hablará sobre todo el profesor Palkis, y sobre todo nuevos hallazgos, que serían nexos evolutivos entre vertebrados y ascendencia humana. Últimamente se conoce el Ardipithecus, que ya tiene más de 2 millones de años, en cuanto a nuestra ascendencia. En cuanto a los mamíferos aparecen en el Mesozoico, pero siempre se había creído que los mamíferos mesozoicos eran un grupo muy restringido. Hoy día vemos que tienen casi en número de géneros la mitad de diversidad que tienen los dinosaurios. Siempre se habían creído que eran formas muy pequeñitas. Hoy día conocemos hasta ejemplares de 100 kilos. Siempre se había visto que eran elementos sueltos, dientes, a lo mejor un pequeño cráneo, una pequeña mandíbula. Ahora conocemos muchos esqueletos completos. Bien, entonces los hallazgos, como ha dicho muy bien Chimosendra, han de estar albergados en museos que cumplen la doble función, como hemos visto, didáctico-divulgativa y investigadora. Y los fósiles, como punto final, hay que considerarlos ya guardados en los museos y referidos a su localización en el tiempo y en el espacio, hay que considerarlos verdadero patrimonio de la humanidad. Entonces, muchas gracias por vuestra atención.